está solo 200 milésimas y está a punto de adelantarme. El radar de proximidad me avisa que se viene por la izquierda. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Sebring International Raceway, en la clase R de coches modificados. Y voy a iniciar desde atrás en la parrilla a bordo del McLaren F1 GT del 97 cola larga, que este es mi unicornio en esta categoría, no solo por su velocidad, sino también por el dominio que ofrece en las curvas. Así que empezamos fuerte, escalando varias posiciones, y me estoy acercando rápidamente a la curva intermedia luego de la recta de las emociones y muy pronto ocupando la séptima plaza de la parrilla. Así que señores, aquí todo se basa en el grid y la aceleración. Ahí recibo el primer tortazo en la parte de atrás y ponen a trompear a otro piloto que lo sacan fuera de la pista. El radar de proximidad está vuelto loco con la cantidad de coches que tengo cerca. Allí el GT1 pierde adherencia y se salió ligeramente del asfalto. Muy pronto alcanzo la segunda posición y lo dejo atrás como si estuviese estacionado. Y el compañero del GT1 trata de avanzar por dentro, pero pierde total tracción y se va fuera también. Así que ahora estamos metidos en la segunda plaza, tratando de alcanzar al líder, Piz Brig, que va a bordo de un Fórmula Renault. Señores, está solo a un segundo por delante. Estoy tratando de conseguir su rebufo, pero tengo que tener mucha precaución porque es un coche que tiene mucho caballaje y si me descuido también me puedo ir fuera del circuito. Vamos a acercarnos allí con ligereza y con mucha precaución para evitar cualquier conflicto y penalización que pueda alterar el resultado final. Y vemos al Fórmula que se tambalea, se fue por encima del piano y perdió total balance. Y ahora sí, señores, estamos liderando la carrera, consiguiendo el dominio cuando ni siquiera hemos concluido la primera vuelta de las 4 pautadas en Sebring. Sin embargo, aquí tenemos a Sir Pluto 7022 a bordo de otro Porsche GT1 Strassenversion que está tratando de pegarse a mi estela para ver si puede tener un chance para adelantarme y conseguir el liderazgo de la carrera. Vamos a entrar de vuelta a la recta de las emociones y Sir Pluto se mantiene pegadito, fijo, a medio segundo, pero le voy dejando atrás y ligeramente. Aprovecho toda la aceleración y toda la potencia del cola larga para tratar de conseguir una brecha entre nosotros dos que me pueda favorecer. Y cuando ya estoy terminando la carrera, fueron 4 vueltas que se hicieron interminables y la presión de Sir Pluto 7022 acabó en el momento que las gomas empezaron a fallar. Observo la telemetría, más del 54% de degradación en el compuesto intermedio trasero, pero soporta bien el McLaren y menos mal que esto está acabando porque no creo que hubiese soportado una vuelta más. Entramos en la última curva previo a la recta de las emociones, aprovechando lo que me queda de grid para pisar a fondo el acelerador y cruzo la meta con la victoria después de más de 7 minutos 52 de contienda, escalando 13 posiciones desde la largada con el mejor tiempo de vuelta de toda la carrera, 1 minuto 55, 735 milésimas, pero todavía queda otra carrera más. Y ahora viajamos al Circuito Internacional de las Artes, donde se celebran las 24 horas de Le Mans. No le he hecho ningún ajuste adicional al coche. La teoría es que con esta configuración debería soportar bien y espero meterlo en el podio. Muy pronto pisamos a fondo el acelerador y por la derecha podemos apreciar un Mazda RX-7 extremadamente tuneado que ya se pone a la cabeza del convoy. Sí señor, estamos en la curva intermedia, cuidadito en el corte más cerrado, ya reciben en el primer tortazo y se van fuera del circuito. Aquí tenemos al Nissan haciendo de las suyas y nosotros nos metemos en la 4ª posición producto de todo ese conflicto y embotellamiento. Estamos persiguiendo a Hatzike 6945 que ya tiene una penalización de medio segundo por haber sacado las gomas fuera y lo vuelve a hacer con dificultades, pierde algo de balance con el Audi Quadro. Uy, estoy tratando de evitar cualquier penalización, no quiero conflicto, no quiero choques, me voy por fuera, lo adelanto sin mayor problema metiéndome en el podio. Piso a fondo el acelerador por encima de las 200 millas en poco tiempo. Son apenas 2 vueltas en total en el circuito y hay que soportar. No sé si el compuesto intermedio pueda tolerar todo ese torque, pero lo vamos a hacer lo mejor posible. Entramos en la primera chicana, van alineados otro McLaren con un Ferrari F40 Competizione que lo estamos dejando atrás, sí señor.
Y ahora me meto en la estela de Bambi Roadkill, que está batallando con su McLaren para mantenerlo estable, y lo dejo atrás aprovechando su rebufo. Cuando ya nos estamos aproximando a la segunda chicana, tengo que ser paciente, frenar con anticipación porque no me puedo salir de los límites. Aquí cualquier cosa que hagas errónea te van a poner penalizaciones muy altas, y Bambi pierde la posición con Lowe 1302 y se está quedando atrás rápidamente. Cuando vemos en la tabla a TG Maverick K3969 que viene volando en un Gordon Murray T.50 y lo tengo pegadito a medio segundo y acercándose cada vez más. Aprovecho la aceleración del cola larga para tratar de despegarme de Maverick, pero Maverick tiene muchísima aceleración y muy pronto me descuenta. Está solo 200 milésimas y está a punto de adelantarme. El radar de proximidad me avisa que se viene por la izquierda y se va alto porque está precavido de que no le vaya a hacer una jugarreta sucia, pero conmigo eso no va. Si me va a adelantar, lo puede hacer perfectamente porque claramente tiene mejor desarrollo de potencia. Así que lo único que tengo a mi favor en esta etapa es la maniobrabilidad, que aparentemente es superior por poco, Así que estamos aguantando. Ya vamos a ingresar muy pronto en la recta de las emociones para recorrer la segunda y última vuelta del circuito. Mira cómo se pone el radar de proximidad cuando me avisa que el compañero Maverick se acerca cada vez más y de forma peligrosa. Entramos en la chicana y se ancló la parte baja del centro de gravedad en el límite del piano y me puso a trompear, perdiendo la ventaja que tenía. Así que TG Maverick es ahora el nuevo líder indiscutible y sin duda nos va a sacar una ventaja aplastante, Ahora me estoy acercando a Lowe 1302, que también está buscando los espacios, y ahí vemos al Nissan que se fue largo levantando polvo, mientras que Lowe en el Ferrari F40 Competizione sigue batallando con su coche. Y aquí viene el Nissan, viene peleando, se pone en la parte posterior y me impacta varias veces buscando moverme, pero yo me quedo fijo en mi carril para que él tenga que maniobrar y irse por fuera, y lo consigue y adelanta también a la Ferrari, que la deja atrás rápidamente. Nosotros entramos en el sector de zigzagueo con muchos problemas y estoy tratando de evitar cualquier colisión, cualquier penalización que me pueda complicar el resultado, porque ya queda muy poco. Me meto por la parte profunda y Lowe me cierra. No me quería dejar pasar, pero no hace nada, no puede neutralizarnos. Así que ahora parece que la contienda va a estar entre el Nissan y el cola larga. Sí, señor, y me salta la alarma de desgaste menor en el compuesto intermedio de atrás. Uy, se frenó muchísimo Gamer for Lies. Cuidadito que viene el Ferrari a las bravas y me quiso poner a trompear con una maniobra sucia. ¿Qué te parece? Así que ahora tengo que mantenerme firme, y regresa Lowe a las bravas metiéndose a empujones desde arriba, pero logro soportar su abate y ahora me ponen una penalización de 300 milésimas adicionales porque me salí y me voy largo en la chicana. Me impacto con el muro de contención en la esquina y estoy derrapando en la última chicana de la carrera, pero logro sobrevivir de forma milagrosa, cruzando la meta con una maniobra alocada, digna de película, y metiéndome en el podio después de escalar 8 posiciones con un tiempo de vuelta muy competitivo de 3 minutos 40, 813 milésimas. ¿Qué te pareció esa,